Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Antonio Aguirre. Voy a estar el día de hoy compartiendo eh, esta, este pequeño espacio. Voy a intentar compartir pantalla ahorita en un momento mientras se siguen uniendo más personas y ahorita damos chance también para comenzar en unos minutitos, ¿vale? Gracias. Ok. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, ¿se ve lo que estoy presentando, lo que estoy proyectando? ¿No? ¿Todavía? Ok. No, no se ve. Ok. Voy a cerrar y volver a abrir la presentación. Y listo. No sé si ahora ya se ve. Listo, ya se ve. Ah, perfecto. Listo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a intentar pasarme entonces a la computadora porque ahorita estoy en el teléfono y me dicen qué tal se escucha desde ahí, ¿vale? Hola, hola, me veo por aquí, ¿me escucho? Sí, Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy de manera muy puntual. Es para mí un gran gusto poder estar aquí compartiendo este pequeño espacio que espero que les sea de mucha utilidad. La intención es, como el nombre de la ponencia lo dice, es generar estrategias para cuidar mi salud mental. Para esto voy a ir haciendo como una descripción general de los puntos que vamos a ir tratando y también pues dar un espacio para preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Si quieren pueden al final levantar la mano y hacerlo
hacer las preguntas o si quieren pueden ir escribiendo por aquí mientras vamos compartiendo y ya al final las leemos, ¿vale? Ok, bueno. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este espacio? Como les comentaba, es, bueno, primero que nada, generar, fortalecer conocimientos en torno a la salud mental, ¿ok? Y en segundo objetivo es promover la educación en salud mental a través de ciertas estrategias que vamos a estar viendo por aquí, ¿ok? Así que bueno, el primero es fortalecer los conocimientos, que seguramente muchos por aquí ya se tienen, si no, pues los vamos a fortalecer. Y en segundo momento, promover a través de estos espacios lo que es la salud mental, haciendo educación sobre la misma. Estos conceptos seguramente muchos de ustedes ya los han visto. Vamos a recordarlos de manera muy general, que es la salud, de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjense lo importante que nos dice que la salud es una cuestión que tiene distintas dimensiones, tiene la parte física, la parte mental o psicológica y la parte social. ¿Y qué es lo que nos dice también la OMS sobre la salud mental? Es lo que se denomina como el estado de bienestar en el cual el individuo, la persona, el ser humano, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de manera fructífera y productiva, contribuyendo a su comunidad, ¿ok? Fíjense que este concepto, ¿por qué lo traigo y por qué me parece bastante pertinente mencionarlo el día de hoy? Porque nos habla de la conciencia de nuestras propias capacidades. ¿Por qué es importante hablar de la conciencia de nuestras propias capacidades? Porque esto nos vuelve responsables, ¿ok? Hablar de hacernos conscientes de nuestras capacidades implica hacernos también responsables de nosotros mismos, de nosotras mismas, de lo que podemos hacer para mantenernos en un estado de bienestar o buscar fortalecer o regresar a un estado de bienestar si es que por algún motivo hemos salido de ahí, ¿ok? ¿Qué significa entonces hacernos conscientes de nuestras propias capacidades? Como ya mencioné, hacernos responsables y hacernos también pertinentemente en un sentido favorable, ¿sí? Responsables de lo que hacemos con nosotros, ¿ok? O dejamos de hacer también para retomarlo, si eso es sano, ¿ok? ¿Cuáles son los determinantes de la salud mental? Podemos establecerlo en dos dimensiones o dos niveles. Por una parte, las características individuales, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos o nuestras conductas y cómo interactuamos con las demás personas, ¿ok? Esta es una determinante. Y la otra determinante, que no es menos importante, son los factores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, ¿no? Un ejemplo, yo puedo tener una serie de características personales, ¿sí? Pensar de una forma, sentir las cosas de una forma y comportarme de una forma particular, ¿no? Eso tiene que ver conmigo y eso está bajo mi dominio o bajo mi gestión. Yo puedo hacerme responsable de esto o yo puedo generar estrategias para mejorar este campo. En la cuestión social, también mi persona tiene un impacto sobre ello, aunque a veces son determinantes, los llamamos en psicología, determinantes estructurales, es decir, cuestiones que están más allá de nosotros, y por aquí les voy a poner una imagen que nos va a ayudar a comprender este concepto mejor, pero que nos influyen, ¿no? La cultura es una de esas cosas, ¿no?
la economía, ¿no? Los factores económicos, es decir, las políticas económicas, ¿no? Que si la inflación, que si el peso, que si se devaluó, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y por supuesto las cuestiones políticas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con gobierno, cuestiones que tienen que ver con seguridad, etcétera. Y también las cuestiones ambientales, ¿no? Ahorita creo que está muy evidente que estamos viviendo, por ejemplo, una emergencia ambiental, una alerta ambiental que salía hace poquito menos de una hora, que se establecía por ahí, ¿no? Por este incendio que se está dando en el bosque de la Primavera, ¿no? O en la zona aledaña, que aunque ya se tiene controlado, pues está generando un impacto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo los factores ambientales tienen también una repercusión en nosotros, ¿no? Por ahí lanzaban un comunicado, el gobierno lanzaba un comunicado, ¿no? De la importancia de cuidar a lo mejor si estamos al aire libre, de usar mascarilla, o de evitar actividades fuera, etcétera, porque pues esto puede tener un impacto en nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué otra cosa tiene una especial mención? La exposición a adversidades a edades tempranas, ¿sí? Esto también lo plantea la Organización Mundial de la Salud como un factor que puede influir en la aparición o el que se empeoren algunas condiciones mentales, algunos trastornos o no necesariamente trastornos, a través de cuestiones adversas en edades tempranas, ¿no? Es decir, en infancia mayormente y en adolescencia. Esto es un factor de riesgo prevenible. Esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces si es prevenible significa que lo podemos mirar para prestar especial atención y entonces podamos tener generaciones que puedan tener una mejor salud mental. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Vamos bien, vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ok, perfecto, gracias. Fíjense, lo que les platicaba hace un ratito, esto de las características individuales y las cuestiones sociales, este diagrama creo que nos lo plantea de una manera muy visible, ¿no? Muy gráfica, y es como estamos acostumbrados a pensarnos las personas muchas veces de forma muy individualista, ¿no? Es decir, solo tiene que ver contigo, ¿no? Pero perdemos de vista otras cuestiones que también influyen en nuestras condiciones personales, ¿no? Un ejemplo, qué es lo que sucede en la familia, qué es lo que sucede con nuestros compañeritos de clase cuando somos niños, niñas, que estamos pequeños o en el centro escolar, ¿no? Qué es lo que sucede en el vecindario, en mi barrio, en mi colonia, ¿ok? Donde vivo. Y esto, a su vez, tiene otro sistema que lo engloba también, ¿ok? Que es los medios de comunicación, ¿no? Lo que consumimos con la televisión, lo que consumimos con las redes sociales, lo que consumimos con estas plataformas digitales de televisión, todo esto tiene también un impacto en nosotros y nos va formando psíquicamente, nos va formando mentalmente, psicológicamente, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el credo, ¿no? El credo religioso, acudir a una comunidad eclesiástica, a una parroquia, a un centro religioso determinado, ¿no? La familia extendida, ¿ok? La diferencia de la familia extendida es, aquí estamos considerando a la familia como el núcleo familiar, ¿no? Que puede ser papá, mamá, hijo, ¿no? O papá, papá, hijo, o mamá, mamá, hijo, o abuelita, tía, hijos, ¿no? O abuelitos, hijos, en fin. Y la familia extendida son las personas fuera del núcleo familiar con el cual se convive, ¿no? Los tíos, primos lejanos que veo una vez al año en diciembre o en las vacaciones, o que de repente vienen a visitarme de Estados Unidos, o que vienen de Michoacán, o que vienen de cualquier otro lugar, que también tienen un impacto en mi persona, ¿ok? Por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales también tienen una diferencia desde este enfoque con los gobiernos más amplios. Ahorita les voy a explicar por qué. Es decir, pues las decisiones que tomen los gobiernos municipales, los ayuntamientos, ¿sí? El Estado con respecto a una cuestión, pues evidentemente tiene también un impacto en nosotros, en nuestra salud general y en nuestra salud mental, ¿ok? Y
El gobierno, esto es como una cuestión más amplia, esto podría establecerse, por ejemplo, como un gobierno nacional o como un gobierno federal que tiene también un impacto, independientemente del impacto que pueda tener un gobierno municipal y un gobierno estatal, ¿ok? Y por supuesto, los valores sociales, ¿no? Aquí tiene que ver cuestiones relacionadas con la cultura, ¿no? Por ejemplo, en este caso a lo mejor hay como un grupo de valores muy general para nosotros como mexicanos o muy particulares aquí a lo mejor en el estado de Jalisco o si nos ven fuera de Jalisco, muy particulares dependiendo de la región, ¿no? De la zona, ¿no? No es lo mismo estar en una cultura como se está aquí en la zona del occidente a una cultura, por ejemplo, como la que se vive en la península de Yucatán, ¿no? En Mérida o en Cancún, ¿ok? O en Campeche, ¿no? Que hay variaciones culturales y que hay variaciones sociales, ¿no? Desde el uso de las palabras, desde la forma en la que nos comunicamos, desde las cosas que se comen, etcétera, etcétera. Eso es el conjunto de los valores. Y por supuesto el sistema religioso que también tiene un impacto en nosotros, ¿no? Hay, por ejemplo, sistemas religiosos que pueden ser muy tolerantes, ¿no? Muy abiertos, muy incluyentes de la diversidad, de las diferencias, ¿no? Y a lo mejor otros sistemas religiosos que pueden ser un poquito más cuadrados y que eso también tenga un impacto en mi forma de ser, ¿no? Que a lo mejor a mí me cuesta trabajo estar de acuerdo con algunas cosas de ese sistema religioso, pero que a lo mejor despiertan en mi culpa, despiertan en mi incomprensión, ¿no? Y esto también afecta. Entonces, bueno, este diagrama, esta gráfica me parece a mí muy útil tenerla presente porque al final imagínense todos los factores que influyen en mi salud. Algunos puedo yo ser muy consciente de ello, ¿no? A lo mejor soy muy consciente de la familia en la que estoy creciendo o en la que crecí o que estoy yo o en la que estoy yo educando a nuevos miembros de la familia, ¿no? A lo mejor puedo ser más o menos consciente del centro escolar en el que estoy o de los compañeros de clase si soy un niño o de trabajo si soy una persona adulta, pero a lo mejor hay otras cuestiones de las que yo no estoy muy consciente. Y pongo un ejemplo muy claro, lo que tiene que ver a veces, por ejemplo, con cuestiones de políticas, donde actualmente estamos viviendo por cuestiones que tienen que ver con políticas de gobierno y también con cuestiones de producción en algunas industrias de medicamentos, ¿no? Y los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, que han venido también escaseando desde hace un buen tiempo, ¿no? Eso tiene que ver con cuestiones que no son mías, que son de los sistemas externos, pero pues que también me afectan a mí, ¿no? Porque pues entonces cuando voy a la farmacia, pues me doy cuenta con que no está el medicamento que yo necesito, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Ok, vale. Hay cuestiones entonces de estos sistemas externos que va a ser muy difícil que yo tenga control de ello, pero hay cuestiones personales a nivel micro y a nivel familiar y a nivel centro escolar o comunidad, barrio, colonia, que a lo mejor sí puedo yo hacer algo, que sí están en mi control, que sí están en mi dominio, ¿ok? Y sobre estas son bajo las cuales nos vamos nosotros a enfocar con estas estrategias que vamos a estar viendo, ¿ok? Bueno, tenía yo una maestra que nos decía siempre en clase algo que me gusta mucho y creo que es muy útil y me permito compartirlo aquí, que decía, para seguir avanzando, para seguir dando pasos hacia adelante, vamos a irnos un pasito para atrás para dar dos pasos hacia adelante. Entonces, a esto lo llamo estar haciendo nosotros ahorita dando un pasito para atrás para después seguir avanzando. Y es hablar de las emociones, que seguramente, aunque para muchas de nosotros son bastante conocidas, les pongo aquí también un pequeño diagrama, porque a veces es algo que nos falta a nosotros también educarnos un poco, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, ¿no? Que siempre nos preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y todos decimos automáticamente, bien, ¿no? Pero cuando preguntamos cómo nos sentimos y decimos bien, bien no es una emoción, si ustedes se dan cuenta, ¿ok? Bien es como pues la palabra que nosotros usamos, pues así como
pues, a veces para salir un poco de la pregunta, ¿no? Como para no profundizar más en cómo me estoy sintiendo, o a veces usamos la palabra como sinónimo de, pues estoy contento, estoy tranquilo, ¿no? Pero la realidad es que cuando nos preguntan cómo estás y decimos bien, pues no estamos diciendo cómo nos sentimos en nuestras emociones, y para esto les pongo este pequeño diagrama. Lo que nosotros observamos, y les voy a pedir que su atención ahorita se coloque en el centro de este círculo, son las emociones básicas, fíjense. Hay muchos autores, no voy a entrar en muchos detalles de esos, pero este autor particularmente nos platica de estas 6 emociones básicas. Y con estas nos vamos a quedar. Hay quienes plantean que hay un poquito más, pero creo que estas 6 son las mínimas necesarias para comprender un poquito. Fíjense. Nos dice, hay la emoción del miedo, ¿no? La emoción de la ira o el enojo, la emoción del asco o desagrado, la emoción de la tristeza, la emoción de la felicidad y la emoción de la sorpresa. Es decir, todas las personas, independientemente de dónde nos tocó vivir o dónde nos tocó nacer, hemos experimentado o habremos de experimentar algunas de estas emociones, ¿ok? Sentirlas es completamente natural, es completamente normal, ¿ok? De hecho, muchas de las veces estamos, desafortunadamente, poco enseñados o poco sensibilizados sobre que existen estas emociones, ¿no? Y entonces automáticamente, por ejemplo, cuando alguien se enoja, lo primero que decimos es, no te enojes, ¿no? O cuando alguien siente miedo es, pero ¿por qué tienes miedo de eso si tampoco es para tanto, ¿no? O cuando alguien se siente triste, ¿no? Como de, ay, pero ya va a pasar, ¿no? Y entonces evitamos que la persona viva realmente, ¿no? O pueda nombrar realmente lo que le está pasando, y hagan de cuenta que es como si le hiciéramos un cortón. Y entonces, muchas de las veces nos acostumbramos a evitar las emociones porque pensamos que son malas, ¿no? Es malo sentir miedo, o es malo sentirse triste, o es malo enojarse, ¿no? Y entonces buscamos siempre pues la felicidad, ¿no? No, siempre hay que estar felices, siempre hay que estar contentos, siempre hay que estar radiantes de alegría, ¿no? Y la realidad de las cosas es que las emociones no son malas ni buenas, son necesarias, ¿ok? Las emociones como el miedo son necesarias porque el miedo es una emoción básica de supervivencia, ¿ok? Yo siento miedo porque es una respuesta natural ante un peligro que puedo experimentar, ¿no? Entonces, cuando voy a cruzar la calle, naturalmente volteo a los dos lados, no vaya a ser que alguien no se haya parado o que el coche se esté pasando el alto, y eso es una reacción natural de miedo sano que me permite estar alerta. Pero no es lo mismo sentir ese miedo sano, funcional, a entonces no querer salir de la casa porque tengo miedo de que algo me va a pasar, ¿no? Que eso ya sería un miedo disfuncional o un miedo irracional, ¿ok? Y entonces ese miedo entonces se convierte en el miedo que me paraliza y va a evitar que yo haga cosas. Ese ya sería un miedo no sano, ¿ok? Otro ejemplo, sentirse enojado. No es malo sentirse enojado, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo sentir enojado cuando alguien hace algo que me lastima, ¿no? En mis emociones o en mi cuerpo. Entonces, el enojo es una respuesta automática de defensa, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo que entonces yo me sienta enojado y le diga a la persona que me lastimó, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando, no me parece la manera en la que me estás tratando, ¿sí? Me estás ofendiendo. Y esa es una forma de reacción de defensa a irse a un extremo y entonces que el miedo me controle completamente, ¿no? Y que yo me suelte a insultetear a una persona, ¿no? O, en el peor de los casos, a irme hacia una agresión física, ¿ok? Ahí, si se dan cuenta ustedes, estamos hablando que es la misma emoción con diferentes terminaciones o con diferentes expresiones, ¿ok? Entonces, la emoción no es buena ni es mala, es necesaria y es una respuesta natural, fisiológica ante lo que sucede. Lo que es sano es la manera en la que yo voy aprendiendo a expresarla, ¿ok? Fíjense que ahorita nos estamos quedando nada más con estas emociones básicas, pero hagan ustedes, tómenle foto o háganle captura de pantalla, o de todas maneras se queda por aquí grabado, para que puedan ver ustedes cómo
se van generando emociones más complejas, ¿ok? De las emociones básicas. Y cómo también las emociones son un círculo que es como un continuo, ¿no? O sea, es decir, no siempre vamos a estar estacionados en una emoción, a veces va a ser una emoción, a veces va a ser otra, y a veces hay emociones incluso que se comparten, ¿no? Que se tocan una con otra, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sorprendemos, podemos pasar de la sorpresa al miedo, ¿no? Al susto, de esas sorpresas que a veces uno no sabe si le dan gusto o le asustan, ¿no? Eso, por ejemplo, es una reacción que estamos yéndonos a lo mejor de la sorpresa al miedo, al susto, a la ansiedad, o de la sorpresa a la felicidad, ¿no? A la alegría, al entusiasmo. Entonces, las emociones son naturales también sentirlas unas y otras de una u otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de las emociones? Ahorita vamos a regresar a este punto. Porque entonces, para entender la depresión y la ansiedad, que son dos de las manifestaciones psicológicas más comunes, con una dimensión física también, por supuesto, tienen una repercusión en nuestras emociones. Un ejemplo, ¿ok? ¿Qué es la depresión? A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer? ¿Alguien se anima a abrir su micro y leer? A ver qué dice por acá. Adelante, adelante, Bisuet. Mónica. Es un trastorno mental caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración durante al menos 2 semanas. Esto afecta el funcionamiento cotidiano en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad y síntomas somáticos sin explicación médica discernible. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces, bueno, ¿qué es la depresión? Es un trastorno mental que durante al menos 2 semanas tiene que estar presente con estos síntomas, ¿no? Pérdida de interés en las actividades que antes me gustaban o pérdida del placer, que se denomina anedonia, sentimientos de culpa, sentimientos de inadecuación, falta o pérdida en la autoestima, que puede tener también problemas para dormir, ¿no? Dormir mucho, dormir muy poco, insomnio, problemas en el apetito, sensación de cansancio, desánimo, dificultad de concentración, ¿ok? Esto puede ser diagnosticado por un médico o una médico psiquiatra, por un psicólogo, psicóloga, ¿ok? Muchas veces también por médicos, médicas familiares, puede ser diagnosticado. Y esto nos afecta a nivel personal, a nivel familiar, social, educativo, es decir, influye en la forma en la que nosotros funcionamos en nuestras familias, en el ámbito social, en las escuelas, en nuestros trabajos, etc. ¿Y por qué es importante? Y no hay que perder de vista mencionarlo, porque la depresión es una de las manifestaciones que también aparece en otras enfermedades, ¿no? O en otros trastornos o en otras patologías, ¿no? Okay. También la depresión es muy común que venga de la mano con ansiedad, es decir, personas que tengan todas estas características o este diagnóstico también presenten ansiedad, ¿ok? Y síntomas somáticos, ¿qué quiere decir los síntomas somáticos? Manifestaciones en el cuerpo también que tengan una explicación no necesariamente médica u orgánica o fisiológica, ¿no? O biológica, ¿no? Es decir, el estrés, por ejemplo, nos puede enfermar también, puede hacer que nos dé diarrea, que nos estreñamos, puede hacer que nos dé constantemente migraña, ¿ok? Y esas son síntomas somáticos de una cuestión psicológica, ¿ok? ¿Qué es la ansiedad? Entonces, y esto lo estamos planteando como un repaso, ¿me puede ayudar alguien más a leer? Buenas noches. Ansiedad. Adelante, Román, gracias, buenas noches. Ansiedad, preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Mente, preocupación constante, cansancio,
irritabilidad y problemas para concentrarse y conciliar el sueño. Cuerpo, pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores y mareos. Gracias. Muchas gracias, Román. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad? Es una preocupación o miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas que tiene dos niveles de afectación. Por una parte, nos puede afectar a nivel mental, porque tenemos constantemente pensamientos relacionados con preocupaciones. Nos puede provocar también cansancio mental, nos puede mantener irritables, ¿no? Es decir, molestos, mal humor, etcétera. Dificultades para concentrarnos y también para dormir. ¿Okay? Y a nivel físico, nuestro cuerpo se manifiesta también a través de, por ejemplo, pulsaciones elevadas, ¿no? Sudoración excesiva, ¿okay? Tensión muscular, temblores, mareos. ¿Okay? La ansiedad también es importante dividirla porque hay una parte funcional y una parte disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte sana o hay una ansiedad sana. Por ejemplo, si yo el día de mañana tuviera que presentar un examen, pues estaría ansioso, ¿no? Y sería una respuesta natural porque entonces significa que tengo que prepararme para ese examen, ¿ok? Y hacer lo necesario para estar listo. Pero la ansiedad disfuncional sería el exceso y la preocupación tan intensa que entonces me mantendría a mí con una carga tan grande en mi mente y en mi cuerpo que entonces no podría hacer otra cosa en mi día a día, ni siquiera ponerme a estudiar para el examen, ¿no? O sería constantemente la preocupación, dormiría mal, no descansaría pensando en el examen, aunque haya estudiado maravillosamente bien. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa usualmente cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos síntomas de ansiedad o algún trastorno de ansiedad? Suceden dos cosas. Primero, se crean pensamientos automáticos, algunos se les llama también pensamientos intrusivos o pensamientos catastróficos, que son pensamientos que de repente me vienen a la mente y que me producen una emoción. Es decir, son pensamientos que de repente llegan al flujo de mi mente, de los que yo ni siquiera me estaba preocupando, y entonces como llega ese pensamiento, tengo yo una respuesta emocional y entonces tengo un comportamiento también, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo le tengo mucho miedo a los perros y entonces ahorita automáticamente pensé en un perro, me puse nervioso, me pongo ansioso, me genera miedo porque me quedo pensando en el perro y entonces pienso, no, pues ahorita voy a salir y cuando salga y vaya a la tiendita a comprar lo que me hace falta, seguramente me voy a encontrar a ese perro que no me gusta y que siempre me lo quedo viendo, o peor tantito, seguramente me voy a encontrar un perro que ni siquiera he visto en mi vida, pero seguramente va a estar ahí cuando salga, y entonces voy creando este pensamiento catastrófico que lo único que hizo fue alimentar mi emoción relacionada con el miedo y ponerme en este estado de alerta y de estrés del que va a ser difícil salir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estos pensamientos automáticos me generan distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Distorsionan la forma en la que pienso y entiendo el mundo, ¿no? Un ejemplo, con este mismo ejemplo del perrito. No, pues me da miedo este perrito que en mi mente está, que tengo miedo, y entonces yo voy a generalizar. Todos los perros son malos, ¿no? Entonces voy a evitar todos los perros. Ahí lo que estoy haciendo es estoy distorsionando porque tengo un miedo específico y entonces estoy llevándolo hacia todos los perros son malos, todos los perros en el mundo son malos, ¿no? O un ejemplo, ¿no? Magnifico también algo, ¿no? Híjole, ese perro es malísimo, es el peor del mundo, me va a hacer daño, ¿no? O puedo dividir el mundo completamente en buenos y malos, ¿no? Decir, este tipo de perros son buenos, este tipo de perros son malos, ¿no? Y mi mente no se sale de ahí, ¿no? A eso se le denomina pensamiento polarizado, ¿ok?
Fíjense qué importante es como poder identificar todo esto, reconocer todo esto, porque esto nos permite también salir de estos bucles de pensamiento, ¿no? Y entonces decir, caray, no, espérate, es el flujo del pensamiento el que me está llevando, como si fuera una canoa que me está llevando por ahí, y no soy yo el que está pensando eso, sino es el pensamiento que irrumpe y entonces está teniendo un impacto en mí. Regresamos otra vez a esta misma gráfica para poder verlo un poquito mejor. Y entonces nos interesa porque fíjense cómo, por ejemplo, la depresión se construye sobre una base de una tristeza, pero que entonces se convierte ya como si fuera en un pensamiento que está todo el tiempo ahí y que está retroalimentando la emoción de la tristeza, ¿no? Que no es que la tristeza esté mal, recordemos, yo me puedo sentir triste cuando hay algo que me lastima, cuando hay algo que me hace sentir mal, cuando tengo una pérdida, cuando las cosas no me salen como yo quiero, entonces me siento triste, ¿no? Lo que no es sano es sentirme siempre triste o que la mayor parte del tiempo del día sea la tristeza, la emoción que esté presente en mi vida. Y cuando eso está pasando, entonces hay que saltar la alerta y prestarle atención a los síntomas, ¿no? Con respecto a la ansiedad, no es lo mismo sentir ansiedad porque tengo que cruzar la calle, está el semáforo en verde para los coches y entonces tengo que estar atento cuando esté en rojo, ¿no? O a quién no nos ha pasado cuando vamos a cruzar y estamos viendo que está todavía en rojo, pero entonces empieza como a parpadear y pues tenemos que estar alerta porque pues la gente luego es un poquito aventada y pues casi quieren arrancar aunque todavía está en rojo, entonces yo ahí estoy en un estado de alerta, ¿no? Que es una ansiedad funcional. Pero no es lo mismo entonces que eso se convierte en mi obsesión y me genere un miedo irracional, ¿no? Ok. ¿Cuáles son entonces, ya que hicimos como este breve repaso, algunas estrategias que podemos aplicar para nuestro bienestar emocional o para mantener la salud mental de la manera más óptima para nosotros? ¿Ok? Mantener una rutina es un ejemplo, ¿ok? Mantener una rutina, pero sin agobiarnos por la rutina, ¿no? Es decir, las rutinas son muy buenas porque nos dan estructura en nuestra mente y nos generan hábitos, ¿ok? Por ejemplo, hacer ejercicio, mirar el correo, ¿no? El correo electrónico o el correo físico, ¿no? Llamar a esa persona que para nosotros es importante a la hora que tiene que ser, en la mañana para darle los buenos días o en la noche para darle las buenas noches, ¿no? Hacer la comida, revisar lecturas, ¿ok? Es decir, establecernos horarios, rutinas, nos ayuda a tener estructura, pero entonces sin que eso se convierta necesariamente en un agobio, ¿no? Porque, ya no lo hice en la hora en la que tenía que hacerlo y entonces me estoy sintiendo horriblemente mal, ¿no? También permitirnos cierta flexibilidad, ¿ok? Mantener rutina, entonces, es importante. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? La respiración. Los ejercicios de respiración son sumamente útiles. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros sorprendido sintiéndonos tan mal y de repente tomándonos simplemente un momento para sacarnos de esa situación y lo que estamos haciendo es respirar, ¿no? La respiración diafragmática es muy útil. ¿Qué es la respiración diafragmática? Voy a abrir un poquito más la cámara. La respiración diafragmática es, por ejemplo, prestarle atención. Aquí está mi pecho, ¿ok? Y mi diafragma está abajito de mi pecho, ¿sí? Donde están uniéndose mis costillas. Y entonces lo que es respirar con esta parte, ¿no? Es decir, prestarle atención. Para nosotros es muy útil poder hacerlo poniendo nuestra mano, si no estamos entrenados en esto, porque así nos da la sensación. No sé si ahí se ve, si no voy a abrir un poquito más. Creo que sí. ¿Se ve un poquito más? Poniendo mi mano aquí en el diafragma y entonces cuando respire lo que voy a intentar hacer es voy a intentar llenar esta partecita de acá, ¿no? Haciendo como la respiración así, como si intentara llenar mi pancita, ¿no? Y ahí lo que estoy haciendo es estoy respirando con el diafragma, ¿ok? Y luego exhalo, ¿ok? Prestarle atención a nuestra respiración es muy útil porque colocar nuestra atención en la respiración lo que hace es sacarnos del bucle del pensamiento, ¿no? El bucle del pensamiento que, como les decía, es ese pensamiento que llega, se instala, ¿no? Y entonces se quiere volver el pensamiento que nos comanda.
Cuando está comandando ese pensamiento, entonces lo que nosotros vamos a hacer es nuestra atención la vamos a dirigir en nuestra respiración. Hacer este ejercicio es muy sencillo porque de hecho estamos llevando, fíjense, nuestra atención. Ahorita lo que estoy haciendo es, aparte de intentar prestar atención a la cámara y a la explicación que tengo enfrente, estoy también prestando la atención a mi cuerpo porque estoy colocando mi mano y entonces mi sentido está colocándose en esta zona y también aquí, y entonces estoy enfocando mi atención en cómo estoy respirando. ¿Ok? Y cada vez haciendo esto nos vamos haciendo más y más conscientes de cómo lo estamos haciendo para cada vez hacerlo mejor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer también? Establecer horarios. Aquí dice establecer un rato para preocuparse. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Híjole, tengo 50 correos que no he leído en mi bandeja y tengo que contestarle a mi jefe y tengo que mandar este otro correo. Va. ¿Sí? Esa es una ansiedad. Eso genera ansiedad. Destínale un horario específico. Oye, ¿sabes qué? Pues me voy a preocupar de los correos a las 8 de la mañana, si es lo primero que tengo que hacer, pero si a las 8 de la mañana no puedo hacerlo y lo tengo que hacer a las 12, entonces no me voy a estar obsesionando de 8 a 12 porque no he contestado los correos. Mejor voy a hacer lo que tengo que hacer de 8 a 12 y entonces a las 12 ahí sí me preocupo y me ocupo de responder los correos en un horario específico, ¿no? Entonces ya estoy destinando, no estoy desatendiendo mis responsabilidades, solamente estoy diciéndole a mi mente y a mi cuerpo también, lo vamos a hacer a esta hora y ahorita te vas a seguir enfocando en las otras cosas. ¿Okay? Evita la sobreinformación, esto también es muy importante. Todo el tiempo estamos con los teléfonos, en el internet, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube, en lo que ustedes quieran, ¿no? Y todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, estamos recibiendo información. Con la televisión puesta, escuchando la noticia y la catástrofe y todo lo que pasó. Y ojo, no es que esté mal estar informado, está bien, pero también hay que ser responsables con lo que consumimos de información y el tiempo, ¿no? No es lo mismo estar escuchando las noticias catastróficas durante todo el día porque dejé la televisión prendida o estoy ahí en Twitter leyendo las noticias o en el TikTok viendo puras cosas catastróficas, porque entonces mi mente va a estar en ese bucle y en ese nivel de alerta a decir, bueno, a tal hora, pues sí, pues veo noticias, híjole, qué feo estuvo lo que pasó, me pongo en preocupación, empatizo también con el dolor, muy, muy claro lo que pasó ahorita en esta catástrofe natural, el terremoto en Turquía y en Siria. Evidentemente, pues a todos nos genera un impacto, empatizamos con el dolor de las otras personas, si podemos hacer algo lo hacemos, si podemos donar lo hacemos, y después continúo también con mis actividades, ¿no? O sea, es decir, no significa que todo el tiempo esté retroalimentando esto. Saber desconectarnos también de las redes es importante. Hablar con la gente que te hace sentir bien, ¿no? Es importante, ¿no? Aquí hay un ejemplo que me llama la atención y me gusta, ¿no? Que dice, ¿hablamos 5 minutos del coronavirus? Sí. Oye, pues vamos a platicar del COVID durante 5 minutos, ¿no? Antes lo hacíamos todo el día. Ahorita 5 minutos del COVID, oye, ¿cómo estás? Sí, ¿qué pasó esto? Sí, que lo otro, estoy preocupado. No, sí, yo también tengo miedo, ¿no? Pues sí, yo también hay que seguirnos cuidando, sí hay que seguirnos cuidando. Pero ya después seguimos también pasando con otras cosas, ¿no? Y no significa que no le estemos prestando atención al COVID, ¿no? O que no le estemos prestando atención a la catástrofe de Siria y de Turquía, o que no le estemos prestando atención al desastre ambiental que está pasando aquí en la primavera. Pero también nuestra mente está alimentándose de otras cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? No solo quedarnos en ese bucle. ¿Okay? Factores protectores, ¿qué cosas podemos hacer? Por ahí veo que había algunas preguntas que decían, creo que de las cosas que se comentaban. Si quieren, yo con mucho gusto, al finalizar, creo que pueden dejar por aquí sus correos electrónicos o cuando se inscribieron, creo que podían dejar sus correos. Yo les puedo compartir o le comparto a Verónica y a Daniel de Humanamente estas diapositivas para que ustedes las puedan tener también con mucho gusto. ¿Okay? ¿Qué factores protectores podemos considerar? Primeramente, bueno, que hay cuestiones que hacen que no a todas las personas nos lleguen a afectar de manera igual las inclemencias de la vida o las experiencias de la vida, ¿no? ¿De qué influye? ¿Cómo se puede influir esto? Bueno, con cuestiones que tienen que ver con la personalidad, es decir, en la forma en la que yo me he estructurado en mi forma de ser, ¿no?
¿Y qué cosas pueden ayudar? Para que tomemos nota, porque recordemos que estas son cosas que podemos fortalecer, ¿no? Aprender de las experiencias de vida, ¿no? Las personas que son flexibles o son abiertas de mente para poder aprender de las experiencias, incluso de las experiencias negativas, suelen tener también una una menor afectación de las experiencias negativas, porque entonces tienen la capacidad de aprender de lo que sucede, ¿no? También la búsqueda de propósito, ¿no? Es decir, tener un sentido, tener un propósito en la vida ayuda. El nivel de autoconfianza, ¿no? Que tanto me la creo yo de mí mismo, que tanto confío en mí mismo, cómo está mi autoestima. Y también, bueno, el humor, ¿no? Y en esto creo que el humor siempre ayuda, ¿no? No significa que el humor tenga que ser la vía de escape, pero contarnos las maneras en clave humorística, de manera divertida, pues también nos ayuda, ¿no? ¿Quién no se ha dado cuenta, ¿no? Que cuando ya llegamos en un momento en el que hasta de nosotros mismos nos sabemos burlar, ¿no? De las cosas que no nos salen bien o de las cosas que nos pasaron, significa que ya alcanzamos ese nivel, ¿no? De humor que entonces nos permite librar de las cosas de una manera, pues, más saludable, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Bueno. Voy a tomar agua unos segunditos. Ahorita, por ejemplo, mi atención estaba muy colocada y muy enfocada en la presentación, hasta que de repente la atención se fue desviada hacia mi cuerpo, ¿no? Porque mi cuerpo me dijo, oye Antonio, tienes sed, ¿no? Tienes que tomar agua. Y como ya me había preparado, tenía el vaso aquí al lado servido, ¿no? Pero, por ejemplo, esas son formas de dirigir la atención, ¿no? Mi atención se dirigió hacia una necesidad básica, que es tomar agua o que es comer, ¿no? Y ya después regresa hacia esto, ¿no? Por eso la importancia también de mantener estos hábitos sanos que ahorita vamos a ver, ¿ok? ¿Qué cosa entonces también es importante poder hacer? Es importante también fomentar el autocuidado, ¿no? Hacer cosas que nos lleven a cuidarnos de nosotros mismos, cuidarnos en nuestras emociones, cuidarnos en nuestros pensamientos, cuidarnos, así como nos cuidamos con las personas con quienes convivimos, con las personas con quienes nos relacionamos, ¿ok? Buscar conectar, cercanía, conexión, y cuando hablamos conectar es establecer redes de apoyo, ¿ok? Las personas pensamos que estamos solos en el mundo y a veces la realidad es que eso no es cierto, ¿sí? Somos seres interdependientes, ¿ok? Es decir, necesitamos como seres sociales de otros seres humanos también para compartir, para platicar, ¿ok? Para sentirnos cuidados, para cuidar, ¿ok? Para amar, y eso es muy necesario. Para ello nos pueden servir las tecnologías, ¿ok? Si no tenemos a nuestros seres queridos cerca, así como lo estamos haciendo ahorita, el internet es útil, la videollamada, etcétera, ¿no? El mensajito, el WhatsApp, para saber que estamos cerca, ¿no? Y, obviamente en casos donde, pues sea necesario, pues tener la atención o la ayuda especializada, ¿no? Médica, psicológica, psiquiátrica, ocupacional, con trabajo social, educativa, etcétera, ¿ok? ¿Qué otras estrategias podemos hacer también para cuidar nuestra salud mental? Mantener, por ejemplo, relaciones personales saludables, ¿no? Aquí sí se vale ser, imagínense, si todo el tiempo nos estamos diciendo, tenemos que cuidar lo que comemos, cuida lo que comes, ¿no? Una dieta equilibrada, una dieta balanceada, ¿no? Que le permita a mi cuerpo y a mi mente funcionar de manera óptima. También tenemos que ser cuidadosos con las personas con quienes nos relacionamos, ¿no? Las personas que retroalimentan, las personas que sacan lo mejor de nosotros, con quienes nos sentimos cuidados, protegidos, ¿no? O las personas que a lo mejor pueden ser malas influencias si somos jóvenes, o que pueden simplemente a lo mejor de esas personas que solo nos roban energía,
y que nos sentimos después tristes o que nunca nos ponen atención y solamente están hablando de sí mismos, de sí mismas, ¿no? Y entonces pues no son redes de apoyo. Mantener organizadas rutinas y actividades, esto ya lo veíamos. Evitar estar aislados, esto también ya lo veíamos, la importancia de la conexión, de la cercanía, de la empatía. Regular horarios de sueño y de alimentación es muy importante, incluirlo en la rutina, ¿ok? Tener una hora específica para dormir y alimentarnos. Llevar a cabo actividad física, ¿no? Hacer ejercicio no significa que tenga uno que haberse inscrito en el gimnasio más caro. Hacer ejercicio es caminar, salir a dar la vuelta en el parque, salir a caminar con los perritos, ¿no? Jugar con los niños en la resbaladilla, en el sub y baja, aunque no nos subamos a estar ahí, ¿no? Todo eso es hacer actividad física, ¿ok? Distinguir y hablar también sobre nuestras emociones, ¿no? Hace ratito también por eso les ponía el diagrama, el círculo con las emociones, porque es importante también educarnos en, oye, ¿cómo me siento, no? Hacer ese ejercicio en el día. ¿Cómo me siento hoy, no? ¿Cómo amanecí? Amanecí contento, amanecí descansado y entonces me siento contento, tranquilo. Amanecí estresado porque tengo los pendientes que resolver, ¿no? O tuve una mala noche porque entonces me quedé pensando en todas las cosas que tenía que hacer mañana. Y bueno, todas estas cuestiones es importante distinguirlas para darles su lugar exacto. Y tener tiempo también para relajarse y hobby, ¿no? Tiempos de desconexión, ¿no? Los tiempos de relajarse y de hobby son tiempos de desconexión para reconectarse también con uno, porque es importante alimentar esas rutinas y esas actividades de pasatiempos, ¿ok? Es decir, es sano también tener tiempos libres, es muy sano y necesario. ¿Ok? Esto es también como un repaso. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Mantener el cuerpo en movimiento a nivel físico, nuestra higiene postural, cómo dormimos, cómo nos sentamos, descansar adecuadamente. A nivel cognitivo, mental, bueno, qué tanto nos conocemos, qué tanto conocemos de nuestras emociones, estar atentos a esto, esta capacidad de la conciencia. Alimentarnos también de pensamientos sanos, ¿ok? ¿Sí? Si un día algo me salió mal, no significa entonces que yo soy una mala persona o que soy malo en eso para siempre, ¿no? Eso sería alimentar un pensamiento intrusivo o un pensamiento catastrófico. Un pensamiento sano sería, híjole, pues hoy me salió mal, pero no es sinónimo de que yo soy malo. Más bien, eso me salió mal, me hizo sentir triste, me hizo sentir desanimado, pero entonces puedo aprender de esto y buscar hacerlo mejor para la siguiente. Eso es un pensamiento sano. No es negar la emoción, es prestarle atención y retroalimentarla con un pensamiento sano, ¿ok? Leer, disfrutar del arte, ¿ok? Y a nivel, bueno, psicosocial, esto que decíamos, ¿no? Poder platicar con otras personas sobre las emociones, cómo nos sentimos, cómo te sientes, ¿no? Establecer también tiempo fuera, ¿no? Y sabes que ahorita no me siento bien, no me siento para hablar, dame 1 minuto, dame 2 minutos, dame 10 minutos si lo necesito. Y ahorita regresamos a esto, por favor, porque si no, voy a ser muy grosero, voy a ser muy grosera, o simplemente no me siento ahorita para hablar de esto, ¿no? Entonces eso es hacer un tiempo fuera. Y la aceptación, ¿no? La aceptación de la situación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos ayuda mucho también? Y esto nos ayuda a chicos y grandes, ¿ok? Hacer bitácoras de nuestras emociones. Perdón. ¿Cómo nos sentimos? ¿Ok? Ya veíamos algunas de las emociones básicas. Felicidad. ¿Dónde la siento? ¿No? La felicidad pues la sentimos en el estómago. La tristeza, híjole, la sentí como un nudo en la garganta. La sorpresa, ¿no? Cómo se inundó mi pecho de manera agradable, ¿no? El miedo, me temblaron las manos, me temblaron los pies, las piernas. El enojo, ¿no? Cómo no sé, híjole, sentí cómo toda la sangre se me iba a la cabeza, ¿no? Cómo sentí así como cuando uno siente el calor cuando se enoja, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? E identificar cuál fue el detonante, ¿ok? ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Fue una cuestión externa que me pasó o fue mi propia mente que retroalimentó eso y entonces generó
la emoción. Esto nos ayuda a nosotros a poder tener un registro también y conocernos mejor. Y también ayuda a los más pequeñines, a los niños y las niñas, para aprender también a reconocer y educarles en las emociones desde pequeños. Porque les digo, en lo que menos nos educan es en cómo nos sentimos. Okay. Y bueno, ya con esto vamos terminando. ¿Alguien había escuchado antes de esta palabra, kintsugi? ¿Qué es el kintsugi? Sí, ¿Sí? ¿Qué habías escuchado sobre ello, María Elisa? pues es cerámica, creo japonés, es un arte japonés, creo. Si la cerámica se rompe, la recomponen, la pegan con diferentes técnicas muy, pues solamente los artistas lo saben, y resulta que ese objeto vale más después, cuando está roto y reconstruido, que antes, ¿no? O sea, si ya era un objeto valioso, después viene a valer más una vez que ya lo han reconstruido finamente y con detalle, resulta que es más valioso, ¿no? Efectivamente, María Luisa, muchísimas gracias por tu comentario. Como María Luisa comenta, este arte japonés consiste en reparar los objetos rotos. En este caso estamos observando esta cerámica o esta porcelana, que entonces tenía un valor específico antes, se rompe, se reconstruye, nunca va a ser igual que como era antes, pero la técnica consiste en colocarle laminados de oro a las hendiduras, ¿no? O a las zonas de rotura para después mezclarlo otra vez. Y eso hace al objeto más valioso después que antes. ¿Okay? ¿Por qué les traigo este ejemplo a colación ahora, ¿no? Para invitarles a que nos pensemos nosotros como personas como este kintsugi. Es decir, en algún momento nos hemos sentido lastimados, lastimadas, en algún momento nos hemos sentido rotos, en algún momento nos hemos sentido inadecuados, incomprendidos, ¿ok? Y a lo mejor poco a poco hemos ido reconstruyendo o seguimos en el proceso de reconstrucción de esto, pero entonces esta experiencia que en un momento fue dolorosa, difícil, complicada, nos va a hacer seres más valiosos de lo que antes éramos. Si antes ya éramos valiosos, ahora con más razón, después de haber pasado, sobrepasado o seguir reparando todavía estas bretas o estas heridas, ¿no? Entonces, los humanos o los seres humanos podemos también tener esta capacidad de hacer este mismo ejercicio de laminado con nosotros mismos. A veces necesitamos ayuda de otros, ¿no? De personas especialistas o de seres cercanos y queridos que nos apoyen, pero esto es regresar otra vez al valor, ¿no? No va a ser igual, pero va a ser más valioso y aprenderemos de esa experiencia, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Voy a detener aquí un poquito la presentación, agradeciendo. Bueno, había una diapositiva más, pero bueno, esto es una diapositiva más de era más de un meme aquí divertido que les había puesto al final. Se los voy a poner de todas maneras para que nos quedemos con esta idea, ¿no? Que es acá, bueno, es como este meme, ¿no? Aquí creo que todos hemos visto este señor muy famoso de los memes y dice, esa molécula de serotonina que me anima a seguir adelante, ¿no? Como, recordemos que la serotonina es el principal neurotransmisor implicado en el estado de ánimo, ¿no? Y también en la ansiedad y también en la depresión, ¿ok? Entonces, por lo menos, haciendo estas cosas, mantenemos esos niveles en condiciones óptimas. Cuando a veces es necesario usar alguna medicación, también es importante, por supuesto, pero con los hábitos también sanos, los hábitos saludables que comentábamos, pues nos ayuda a mantener en niveles óptimos la serotonina, ¿ok? Y bueno, esta era ya la última, ¿no? Hasta aquí eran como dudas y comentarios, y por supuesto, pues también, pues agradecerles
su asistencia en este espacio. No sé si alguien por ahí tenga alguna duda, comentario. Yo tengo una duda Sí, y comentario también. claro que sí. Bueno, Adelante, Mónica. yo desde hace 1 año y pico entré a la universidad, pero estoy dándome cuenta que no estoy aprendiendo. Entonces, ¿eso cómo repercute en mi salud mental y qué me recomienda para recuperar ambas cosas? ¿Dices que te estás dando cuenta que no estás aprendiendo? Sí, Ok, bueno, cuando es muy, gracias por tu pregunta, por tu comentario también y por compartirnos esto, Mónica. Cuando estamos teniendo alguna alteración en la memoria, cuando estamos teniendo alguna alteración en la atención, en la capacidad de descanso o de sueño, es importante preguntarnos qué está pasando o qué lo puede estar ocasionando, ¿ok? Puede estar siendo ocasionado por una cuestión psicológica, mental, relacionada con el estrés, con la preocupación, con ajustarse a un nuevo, a una nueva rutina, o puede estar siendo causado a lo mejor por una cuestión orgánica, ¿sí? A lo mejor por un desorden que se esté viviendo a nivel bioquímico. Entonces, lo ideal sería pues consultar con una persona que nos pueda orientar, que en este caso pues sería un médico o un psicólogo, psicóloga, como para indagar un poquito más, ¿no? Como indagar en el por qué. No sé si, espero con eso haber respondido tu pregunta, Mónica. sí, pero en cuanto a la cuestión de cómo recuperar la salud mental, por ejemplo, o cómo recuperar la memoria. Pues bueno, justamente para ello es la importancia como de poder acudir con alguien que te pueda dar una consulta, dar una sesión, e indagar en esos aspectos y darte una estrategia, ¿no? Porque yo ahorita te podría decir, no, pues cuidar la alimentación, no, pues comer más ácidos, ¿cómo se llama? Más omega 3, más ácidos grasos y todo. A lo mejor te puede servir, pero a lo mejor también lo que yo estoy diciendo no va a ir sobre la causa específica de lo que tú necesitas, ¿no? A lo mejor también yo te puedo decir, no, pues sabes que cuidar tu higiene del sueño, ¿no? Cada cuánto tiempo estás durmiendo, qué hábitos tienes, ¿no? Y a lo mejor eso te puede ayudar, pero a lo mejor eso no va sobre la raíz. Entonces lo ideal sería poder acudir con alguien que te pueda asesorar en este sentido. Pero bueno, de manera general es cuidar la alimentación, cuidar el descanso, el sueño, ¿sí? Cuidar la actividad física y por supuesto también estar pendientes de cualquier otro síntoma relacionado con depresión o ansiedad. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Tenemos todavía chance, creo que para una preguntita más. Ok. Bueno, pues... Bueno, ¿Alguien levantó por ahí? Perdón. Sí, adelante, no sí. veo quién es, pero sí. Ajax. Mi nombre es Ajax. Sí, bueno, muchísimas gracias, Antonio. Brevemente, fue muy completo, ¿no? O sea, la salud mental está en muchos niveles, ¿no? Laboral, regional, político, religioso, ¿no? Sin embargo, también creo que está mucho en momentos clave, ¿no? Cuando una persona es consciente de dejar de culpar a lo exterior, ¿no? Porque pues sí va a haber sobresaturación de información, sí va a haber desempleo, a todos nos va a pasar mucho todo, ¿no? Sino qué vamos a hacer con lo que nos sucede. Mucho nos ayuda, así como decías, de la respiración, cobrar conciencia de la respiración, pero también dejar de culpar por nuestras reacciones a agentes externos, ¿no? Incluso cercanos, ¿no? Puede ser la familia o lo que nos detone, muchas veces no está en lo otro, sino está dentro de uno mismo. Quizá otro comentario, sí es estar con personas afines, pero también uno aprende de lo completamente opuesto, ¿no? De lo completamente diferente, ¿no? Entonces, también la capacidad de escuchar, ¿no? Nos ayuda a tener un nivel de conciencia.
Y por último, pues todos tenemos algún cierto grado de salud mental, ¿no? O sea, hay varias escalas, no estamos exentos de estar como la OMS dice, ¿no? O sea, hay distintos grados de salud mental y a todos hablamos como nos fue en la feria, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Nada más era puntualizar en eso, escuchar lo que no nos gusta, dejar de culpar a los demás y sí estar pendiente de todas estas capas que tienen que ver en la salud mental y que muchas veces sí tienen que ver, ¿no? Tienen peso específico, ¿no? Políticas públicas, políticas locales, hábitos, costumbres desde la infancia, ¿no? Y bueno, y malas decisiones, ¿no? También, pero bueno, al final pues todo sirve. Muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Ajax. Muchas gracias por las observaciones y las precisiones muy útiles y muy ciertas. Hay muchas cosas que escapan a lo mejor de nuestro control, pero lo que sí podemos hacer, como bien comentas tú, es mantener nuestro vaso, ¿no?, lleno de agüita, ¿no?, lo necesario, y nosotros hacernos responsable de eso, ¿no? Y esa agua, estoy usando esta analogía un poco como que es pues todo eso que va alimentando nuestra salud mental, ¿no? A lo mejor, como tú bien dices, ese vasito a lo mejor a veces, híjole, pues se queda ahí casi como el lago de Chapala en la peor época, ¿no? Pero pues nosotros somos responsables de echarle y mantenerlo en buen nivel, ¿no? Y cuidarlo y así, y si se gasta un poquito, pues hacemos otra cosa para echarle y que suba otra vez el nivel, y eso nos va a mantener, ¿no? Es cierto, hablar a lo mejor de un 100% es a veces imposible, pero sí, pues mantenerlo en lo que para nosotros sea útil, sea sano y cuidar a nuestros seres queridos también. Muchísimas gracias, Ajax. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Estoy viendo por aquí los correos que quedan grabados aquí en la conversación y con mucho gusto le solicito a Verónica que nos pueda ayudar compartiendo la presentación cuando yo se la haga llegar, ¿sale? Que tengan una excelente noche y ha sido un gusto. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches.